Ingeniería al día. Ingenio e innovación al servicio del bien común. Y qué gusto continuar con nuestro ingeniero Osvaldo Ochoa. Este Osvaldo se escribe con V de Venezuela, no con W. Se los digo para que entonces también lo sigan en su Instagram, @osvaldo.ochoa.944. Él me deleita todas las mañanas dándome los buenos días, así que tengo que darle los buenos días para entonces continuar, porque a nosotros nos encanta tenerlo en línea, porque él es ingeniero químico, ambientalista, especialista en manejo y disposición de desechos sólidos y contaminación atmosférica, profesor jubilado del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Oriente, la casa más alta, mi casa, de ahí soy egresada, y con él pues vamos a seguir conversando acerca del ciclo de la basura, ese ciclo que ya nos dijo la semana pasada que arrancaba desde el almacenamiento y la idea era llegar al reciclaje. Mucho se dice que vamos hacia el reciclaje y lo dicen en algunas campañas políticas que duran 4 años, quizás algunos ciclos o tiempos pues de política, de periodo político en el poder, y entonces yo no sé si les dé tiempo de llegar, ¿no? Y ofrecer reciclaje, dependiendo de dónde estamos. Hablábamos la semana pasada que lo importante en principio era almacenar y que a veces no había sentido en el almacenamiento si luego el que recolecta, que el responsable era el municipio, estoy un poco haciendo el resumen, ingeniero, entonces no estaba haciendo la clasificación en la disposición final. También hablábamos de la transferencia, un poco adelantándonos a lo que es parte del ciclo, pero bueno, entonces después del almacenamiento, y no sé si quiere hacer alguna otra observación en materia del almacenamiento, el almacenamiento que le corresponde al ciudadano. ¿Cómo hacerlo? Lo estaba diciendo para luego entonces cerrar este ciclo o esta etapa en el ciclo para continuar con el siguiente. Bienvenido, ¿cómo está, ingeniero? Muy buenos días, gracias María Alejandra por la invitación de nuevo. Y sí, el almacenamiento es muy importante y corresponde al generador de los desechos, bien sea un ciudadano común o bien sea una empresa o una industria, un negocio en general. Sí. Entonces, el almacenamiento, como habíamos hablado, pues está muy ligado a los planes de reciclaje que tengan. En términos generales son los gobiernos locales, las alcaldías, que son los responsables. Por lo menos en nuestro país, quien está a cargo de esa actividad son los gobiernos locales, salvo la disposición final, que ya es ahora depende de las gobernaciones, de los estados, de las gobernaciones. La disposición final es donde va el camión y bota definitivamente la basura, ese camión que recogió en tu casa, en tu industria, en tu empresa, Pero hablando del almacenamiento, y usted acaba de decir, puede ser el ciudadano común o puede ser también una empresa, una industria, se me ocurre, o sea, de todo hay en la viña del Señor, entonces se me ocurre, por ejemplo, los desechos de una clínica, o sea, y usted dice, bueno, eso está amarrado a quien recoge la basura y la disposición final, que también esa recolección tiene planes, o sea, ¿cómo se hace? Por ejemplo, yo creo que ahí hay temas delicados en recolección, por ejemplo, en una clínica, en un hospital. Bueno, eso está establecido ya, que la recolección de los desechos conocidos como patológicos, pues llevan otra vía. Entonces, ¿Y también el responsable es el gobierno local? No, eso ya es responsabilidad prácticamente del Ministerio del Ambiente, en este caso. O sea, que es quien autoriza a empresas especializadas para que hagan esa recolección particular o especializada de ese tipo de desechos, porque eso obviamente pues, tiene un manejo muy diferente a los demás desechos por las razones de salud, de contaminación que puede haber en su manejo, ¿no? Claro, entonces ahí nos vamos a lo que decía la semana pasada, que en el almacenamiento hay una clasificación y que esa clasificación no solamente va a ser dependiendo de los acuerdos del gobierno local, y esos acuerdos del gobierno local son con estas empresas especializadas en el reciclaje posterior de cada uno o en este manejo especializado del que nos está hablando.
Ese manejo especializado, como les dije, tiene que ver con las empresas Ujú, tienen que tener una permisología del Ministerio del Ambiente. El Ministerio del claro. Ambiente es el que la faculta para hacer ese trabajo. Y los centros de salud Ujú, contratan con estas empresas esos servicios. ¿Okay? ujú. Entonces, O sea, ya esas son es empresas privadas, igual como las empresa empresas que privada, trabajan el puede ser una reciclaje. empresa pública, obviamente, pero Ah, ok, tiene que estar fiscalizada por el Ministerio del ok, Ambiente. ok. Y tiene que tener al final tiene que haber una disposición diferente a lo de los demás desechos. En Ujú, términos generales, pues siempre se busca la incineración o incluso la desinfección a través claro, de autoclaves y ese tipo de cosas. O sea, claro, ya es otra instalación muy claro. diferente, ¿no? Claro, pero entonces la primera etapa, que es el almacenamiento, está completamente ligado con la última de reciclaje. Tiene que haber una organización desde esa etapa para llegar allá. Entonces, saliéndonos ya de este tema más delicado que se me acaba de ocurrir y le hice la mención, es volviendo a que la responsabilidad de la recolección es del gobierno local, pero tiene que estar organizada la recolección, dice que con la empresa privada. A saber entonces con cuáles son los acuerdos, con cuáles empresas privadas, porque son empresas privadas, se les saca provecho económico a la basura. Bueno, sí, efectivamente, lo principal, y yo creo que ahí es donde tenemos algunos inconvenientes, es que la principal actividad tiene que ser la recolección, Ujú. porque tenemos un problema con los desechos. Los desechos tenemos que retirarlos de su zona de generación. Tenemos que buscar que haya otros elementos como el reciclaje que permita si no da beneficios económicos, por lo menos, económicos directos, por lo menos nos permita que un relleno sanitario tenga mucha mayor vida, que los equipos duren más. Ujú. O sea, los equipos de recolección de desechos, que se ven esos camiones allí muy fuertes, en realidad son muy delicados. Entonces, si uno no los maneja con suficiente criterio, y uno de los criterios es el reciclaje, por supuesto esos camiones van a tener menor duración. Independientemente de que el reciclaje no dé una ganancia directa, Claro, pero pues le va a haber preguntaba una ganancia preciso, totalmente ingeniero. indirecta. Ingeniero, le preguntaba preciso, o sea, la empresa privada es quien se encarga del reciclaje porque se le saca provecho económico a esto. Claro, sí, y por eso es que está ligado a la economía. Ok. Entonces, por eso como la semana pasada hablábamos o sea, hay que estar claro qué es lo que se va a reciclar. Y Ujú. cuando hablo de estar claro es porque eso que se va a reciclar tiene mercado. Ok. Si por alguna circunstancia no hay mercado en un momento determinado o en el momento en que se está pensando en el reciclaje, no hay mercado para eso, pues no vale la pena reciclarlo hasta tanto no se creen las condiciones para que haya ese mercado, Ok. Tiene que porque si no entonces, tiene que haber un comprador, vamos ok, a verlo así. entonces en Entonces, la zona tiene que haber el comprador del vidrio, tiene que haber un comprador de la lata, tiene que haber un exactamente. comprador de, a eso se traduce, ingeniero. Exactamente, e Ok. incluso las cantidades, ¿no? Y las Porque cantidades. uno dice, bueno, vamos a reciclar tal cosa, entonces ha pasado por lo menos con algo que es muy presente en la Mm. basura, como son el papel y el plástico. Si se agota el mercado del plástico reciclado, obviamente el plástico que se sigue reciclando por encima de esas cantidades, pues entonces va a seguir siendo desecho. Sí. Bueno, Y entonces ese es uno de los problemas. Por eso que la planificación es del importante. reciclaje no basta con las buenas Bueno, intenciones, sino tiene bueno, que haber una planificación bien clara y sí. que tenga que ver con la economía. Bueno, ingeniero, no hemos salido de la primera etapa y nos quedamos en la primera etapa porque vamos a hablar en cuanto, cómo y por qué se clasifican, cuáles son las clasificaciones para nosotros estar entrenados en casa, ¿no? Porque estamos
acá en este espacio de Ingeniería al Día en Gente y Ciudad, justamente para enseñarle al ciudadano cómo debe comportarse, y queremos entonces que sea un partícipe activo en esta parte del reciclaje de la basura, que es hasta donde se quiere llegar. Entonces lo vamos a seguir la próxima semana nuevamente, ingeniero, lo volvemos a contactar y seguimos conversando acerca de este ciclo de la basura, porque queremos llegar al reciclaje. Osvaldo Ochoa, ingeniero químico, ambientalista, especialista en el manejo y disposición de desechos sólidos y contaminación atmosférica, profesor jubilado del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Oriente. Síganlo en sus redes sociales, @Osvaldo, con V de Venezuela, osvaldo.ochoa.944. Nos vemos el próximo miércoles.